tardes, mi nombre es Santiago Levín. Agradezco mucho la invitación para participar en estas jornadas. En este momento y por unos meses más, estoy como presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Me acompaña en esta aventura mi queridísimo amigo Daniel Matusevich, que va a hablar a continuación. Vamos a tratar de ocupar con prolijidad 30 minutos cada uno, que es lo que está previsto. Y vamos a hablar un rato con todos y todas ustedes sobre suicidio. Yo voy a compartir la pantalla en este momento y la idea es hacer un recorrido breve por algunos de los tópicos importantes desde el punto de vista clínico que tiene el enorme tema del suicidio, que es uno de los grandes temas de nuestra especialidad médica, la psiquiatría. Mi idea principal, que se las adelanto, es transmitir que si bien los médicos necesitamos elementos prácticos para intervenir en la clínica, que es nuestra práctica, al mismo tiempo también necesitamos elementos teóricos. No podemos sobrevivir sin elementos teóricos. Necesitamos, como el oxígeno, elementos teóricos y reflexión alrededor de ellos. Elementos teóricos y reflexión filosófica sobre una teoría y una práctica es lo que muchos llaman epistemología. Hay un conjunto de conocimientos que muchas veces los médicos descartamos porque suponemos que no son prácticos y sin embargo son esenciales para nuestra reflexión. Cuando alguien pregunta ¿y esto de qué me sirve?, aparece Dora Barrancos y dice esa pregunta pertenece a una epistemología de barbarie. Entonces necesitamos un poquito de algunas de estas cosas que humildemente yo les voy a acercar hoy para que pensemos. Hacia el final vamos a hablar de clínica y farmacología, que es lo que hacemos nosotros todos los días. Muchas cosas las voy a pasar por alto por una cuestión de simplemente de respeto de los tiempos, pero quedan las pantallas para que ustedes puedan explorar si les interesan los autores mencionados. Geoffrey Gorer, que fue un sociólogo inglés, dijo en algún momento del siglo XX que la muerte se había convertido en el verdadero tema tabú del siglo XX. Esto lo dice Philip Ariès. Desplazando a la sexualidad como tema tabú cultural, tal como lo había concebido Sigmund Freud a fines del siglo XIX y principios del XX. La muerte seguramente es uno de los grandes temas prohibidos de nuestra cultura actual. Y no solo la muerte, sino también todo lo que ella trae por detrás: la pérdida, el envejecimiento, el duelo, la enfermedad, la tristeza, la agonía, el sufrimiento, la despedida y también el suicidio. Fíjense algunas de estas cosas mencionadas recién, la resonancia que tienen en estos raros momentos de pandemia, que entre otras cosas hacen que nos estemos viendo por estos medios remotos en vez de estar todos y todas juntos en un mismo salón en la provincia de Buenos Aires. El suicidio no fue siempre lo que es hoy para los psiquiatras que estamos vivos, sino que hace siglos e incluso milenios era considerado desde el punto de vista cultural de manera distinta. Hay un hermoso artículo que les recomiendo de Henriet, el gran psiquiatra del siglo XX francés, que se llama El suicidio patológico. Hoy estamos los psiquiatras muy presionados para hacer contra la muerte. Esto lo vemos en un gran aumento del número de publicaciones sobre suicidio y también en la percepción general de que detrás de cada suicidio hay un mal accionar médico, acompañado de todo el proceso de judicialización que ya conocemos. Y en este hacer nuestro de los psiquiatras están también los psicofármacos, protagonistas de nuestra práctica desde 1952, año en que nace la psicofarmacología moderna. Otro día discutimos si el año correcto es 1949.
Eh, Repitiendo lo que decía yo al inicio, el puro conocimiento médico no nos alcanza. La medicina no es una ciencia, ya lo sabemos, es una práctica científicamente informada. Y en esta práctica nosotros necesitamos mucho más que el conocimiento puramente médico. Para preguntarnos qué es el suicidio, tenemos que recurrir a otras narrativas. Un amigo de Matusevich y mío, Norberto Conti, escribió en 2008 un artículo que nosotros queremos mucho, donde habla de la lamentable desfilosofización del psiquiatra contemporáneo. ¿Qué significa esto? El abandono de la reflexión general, de la reflexión especulativa, de la reflexión creativa, para abrazar prácticas puramente pragmáticas. La contraposición entre una medicina bioreduccionista y una medicina antropológica es un gran tema que solo menciono, lo resalto con resaltador amarillo fosforescente y sigo de largo. Les recomiendo mucho ahondar este tema del que solamente dejo un título, pero que abre aguas verdaderamente porque habilita prácticas muy distintas. La propuesta nuestra es que tanto la clínica como la psicofarmacología eh, necesitan de una visión del sujeto y de su existencia social para no quedar aisladas en una visión reduccionista. No nos estamos yendo por caminos innecesarios, sino muy por el contrario, estamos caminando caminos que nos oxigenan la clínica. Dicen que Emmanuel Kant, el filósofo alemán que inaugura el siglo del iluminismo, el siglo XVIII, decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Qué es el suicidio? ¿A qué llamamos nosotros suicidio? Hay muchas divergencias metodológicas para responder esta pregunta y a diferencia de lo que nos dice el DSM desde su versión 3 revisada, no existe una mirada sin teoría. Esta diapo que están viendo, la voy a pasar también rápido, hace referencia a los paradigmas en la historia de la psiquiatría. El concepto de paradigma y la vuelta de tuerca que le da Georges Lanterie-Laura, el investigador francés, también son materia de otra charla, pero alcanza con decir que para muchos investigadores estamos en este momento en un periodo de crisis de paradigma científico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hoy nadie puede decir con mucha claridad qué es la psiquiatría, cuáles son sus límites, cuál es su jurisdicción exacta y en dónde empieza la neurología, dónde empieza la endocrinología, dónde empieza la medicina general, etc. ¿Qué se hace en épocas de paradigma, de crisis de paradigma en psiquiatría? Es necesario leer un par de libros más. Eh, para Juan Carlos Estañaro existe una propuesta de paradigma, en realidad existió en la década del 90, una propuesta que nosotros ya hemos caracterizado como bioreduccionista, en la que fuimos formados los de mi generación, los que tenemos un poco más de 50 años, y que nos ha traído algunas ventajas y varias desventajas que es necesario desandar. Fíjense qué interesante esta cita de Henry en la década del 70. En esta cita lo que dice Henry es que no todo el suicidio es asunto de la psiquiatría. Entonces, no todo suicidio tiene que ser entendido como patológico. Ni todo es sociogénico, ni todo es patogénico, según el gran psiquiatra francés del siglo pasado. Vamos entrando un poco entonces en la clínica. Yo voy dejando algunos temas en el aire para estimular alguna clase de interrogación y de reflexión. La clínica es lo que hay, no lo que debería haber. Nosotros tenemos que trabajar con lo que hay. Los clínicos, en ese sentido, somos prácticos. No podemos pedirle al paciente que se nos presente con el síndrome que nos enseñaron en la facultad o que está descrito en el libro. Cada paciente se presenta como se presenta. Las clasificaciones
en medicina, en psiquiatría, hay que tomarlas también con un mínimo espíritu crítico. Por ejemplo, las famosas fases del suicidio. Por ejemplo, los famosos factores de riesgo. ¿Los médicos podemos predecir el futuro? No. La respuesta es no. Nadie puede predecir el futuro. Los factores de riesgo son un concepto epidemiológico, no clínico. Nosotros confundimos con mucha frecuencia el concepto de epidemiología y lo mezclamos muchas veces con nuestro análisis clínico cotidiano. Muchas veces es el paciente que no tiene ninguno de los factores de riesgo epidemiológicos el que se va a terminar suicidando. Entonces, cuando armamos el monigote suicida, el homúnculo suicida, es un varón añoso, jubilado, viudo, con acceso a armas de fuego, etcétera, etcétera, y muchas veces no es ese el sujeto que va a terminar cometiendo un acto suicida. Para Beck, como ya todos sabemos, el elemento clave es la desesperanza. Siempre los médicos persiguiendo el elemento, el signo patognomónico para poder distinguir un cuadro clínico lo antes posible. ¿Podemos prevenir el suicidio? ¿Podemos hacer una intervención a tiempo? Este trabajo que les presento acá de Disenhammer y otros, publicado en 2009, lo descubrimos con un querido amigo que también ha estudiado bastante este tema, con Alexis Musa. Él lo compartió conmigo y este interesante estudio prueba que en algunos casos, entre el pensamiento suicida y el intento, la tentativa, solamente median unos pocos minutos. De manera que no siempre estamos hablando de procesos largos que es posible diagnosticar y detectar a tiempo. Entonces, la conducta suicida es un síndrome. Por lo tanto, es indispensable considerar la singularidad de cada persona que nos consulta. El suicidio es un problema de la psiquiatría, pero no todos los suicidios son el resultado de padecimientos psiquiátricos. Como psiquiatras clínicos, si pensamos en prevención, tenemos que pensar en cada paciente en particular. Vamos entonces a pasar directamente al aspecto clínico. Los psiquiatras atendemos a la porción de la población más proclive al suicidio. Esto nosotros lo sabemos. Quien padece un trastorno mental o un insoportable sufrimiento mental está en mayor riesgo de atentar contra su vida que quien no lo padece. ¿Qué significa un buen tratamiento? ¿Qué es lo máximo que un psiquiatra puede ofrecer a un paciente? Un buen tratamiento es el mejor tratamiento posible. El vínculo terapéutico es el fundamento principal de ese tratamiento. Como dice Hornstein, en paciente suicida, a veces el vínculo terapéutico es el único hilo que lo mantiene atado a la vida. Primero, el vínculo. Segundo, el proyecto terapéutico. Y tercero, el seguimiento cercano. ¿Podemos garantizar un buen resultado? No. Lo mejor que podemos ofrecer es un buen tratamiento. Nuestra obligación legal es de medios, ¿sí? Como todos sabemos, no de fines. El mejor tratamiento posible es la mejor prevención de suicidio que los psiquiatras clínicos podemos ofrecer, en lo individual, uno a uno, en la clínica. No estoy hablando acá de la prevención de suicidio a nivel poblacional. Ustedes saben que se ha desatado hace ya unos años la polémica acerca de antidepresivos y suicidios, especialmente en niños y adolescentes. Vamos a pasar esto rápidamente por alto y también solamente mencionar que el ensayo clínico controlado estándar de antidepresivos de la década del 80 y del 90 han dejado un montón de interrogantes en la práctica clínica nuestra que muchas veces han quedado puestos en duda entre signos de interrogación por los nuevos estudios naturalísticos grandes, los estudios llamados de la vida real, conducidos muchas veces por agencias estatales, algunas de ellas en los Estados Unidos, en relación a eficacia, a porcentaje de respuesta, etc. Bien, el litio y la depresión, después vamos a hablar de dos palabras de clozapina y psicosis, porque el suicidio no es privativo de los síndromes depresivos.
Sabemos, realmente en estudios muy serios, que el carbonato de litio reduce considerablemente las posibilidades de que un paciente muera por suicidio. Los estudios son muchos y el acuerdo en este punto prácticamente es unánime. Sin embargo, muchos psiquiatras no se sienten cómodos prescribiendo litio. Hay muchas razones para que habría que poner sobre la mesa para discutir esto, ¿no es cierto? Las reacciones adversas, la necesidad de un dosaje plasmático periódico, las interacciones adversas, no solo las reacciones, sino las interacciones con otros fármacos, especialmente a nivel de la excreción renal, y también la orfandad del litio, que no es una molécula, sino un ion, perdón, y por lo tanto no está sponsorizado por ningún laboratorio de especialidades medicinales y circula poco en los brochures que muchos psiquiatras jóvenes reciben durante su formación. Brochure quiere decir los impresos de propaganda. En el paciente con esquizofrenia o psicosis similares también existe un alto riesgo de tentativas y de suicidios logrados. Y aquí la clozapina, el antipsicótico que se reserva para los casos resistentes, tiene un rol muy importante. Hay un estudio reciente, bueno, del 2003 de Meltzer y colaboradores con más de 1000 pacientes y muchos años de experiencia clínica avalan el uso de clozapina en la prevención de suicidio en la esquizofrenia y otras psicosis similares. Igual que el litio, existe una considerable resistencia por parte de los psiquiatras a utilizarlo. Vamos a ir cerrando, llegando a mensaje principal que a mí me gustaría dejar esta tarde en estas jornadas del Candil, ciudad en la que lamentablemente no podemos estar en este momento, pero que extrañamos mucho y ya volveremos. 10 corolarios clínicos que quisiera compartir con todos y con todas ustedes. El primero, el psiquiatra es el profesional que con mayor probabilidad se va a encontrar en su práctica con sujetos en alto riesgo de suicidarse. El fenómeno del suicidio, que es muy complejo, requiere nuestra mayor preocupación por comprenderlo. No solamente desde el punto de vista médico y terapéutico, sino también como fenómeno social, filosófico, histórico y psicológico. Tienen que venir en nuestro auxilio narrativas distintas a la narrativa médica, libros distintos. Tenemos que leer literatura de todos los tiempos, desde los viejos papiros, el Cantar de Gilgamesh, hasta nuestra era, a nuestra época actual, se han publicado miles y miles de relatos que tienen que ver con la vivencia social, individual, artística del suicidio. La poesía de Pizarnik, por ejemplo. Son tantos los ejemplos que ni voy a empezar a mencionar. Segundo, no podemos adivinar el futuro y no podemos garantizar el éxito de un tratamiento. Algunos de nuestros pacientes suicidas se van a suicidar. Prepararnos nosotros mismos para ese evento forma parte de nuestra tarea. El psiquiatra que no pueda decir que ha tenido que atravesar el dolorosísimo evento de la pérdida de un paciente por suicidio es un psiquiatra que no trabaja con pacientes con padecimientos graves y entonces esa estadística personal quedaría inhabilitada. Tercero, el tratamiento farmacológico, si bien es fundamental, es solamente una parte del proyecto terapéutico que es más extenso. Según la etapa del tratamiento, la medicación puede ser una estrategia principal, pero eso va a ser temporal. En situaciones de crisis, como la que constituye el riesgo de suicidio, el enfoque terapéutico tiene que ser lo más amplio posible. Psicoterapia, medicación, accesibilidad, inclusión del grupo familiar o de convivencia, terapia grupal, contacto permanente con el psiquiatra y el psicólogo tratante, hospital de día, etc. Y en ocasiones será necesario recurrir a una internación psiquiátrica, que en estas épocas de pandemia está tan dificultada, dicho sea de paso. Cuarto, lo máximo que podemos y debemos ofrecer es el mejor tratamiento posible. El tratamiento siempre tiene que ser hecho a medida para cada caso y muy especialmente consensuado con el paciente.
Ni les cuento después del 2006 de la aprobación por Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cada vez más en nuestra cultura, y yo diría afortunadamente, la voluntad de la persona interesada, del usuario, y su decisión y su escala de valores es cada vez más importante a tener en cuenta. Nosotros no estamos obligados a sostener tratamientos, esto es otro razonamiento muy importante a tener en cuenta, cuando no es posible convenir un tratamiento en condiciones adecuadas, aceptables, según el criterio profesional, nosotros no estamos obligados a sostenerlo. Como un paciente que diga, yo quiero que me opere, pero no en un quirófano. Entonces, sin abandonar al paciente, podemos ayudarlo a encontrar otro tratamiento en el cual sea posible un consenso. No todos servimos para todos los casos. Es muy importante, sin abandonar el paciente, el usuario, el que consulta, el sujeto, podemos ayudarlo de la mano a alcanzar un tratamiento que sea más cómodo a sus propios principios y sus propias convicciones. En última instancia, cuando hay un riesgo muy grande y la alianza terapéutica es imposible, siempre tenemos la posibilidad de recurrir, a la justicia. En quinto lugar, frente a un paciente con ideas de suicidio, si hay un diagnóstico psiquiátrico, el primer intento terapéutico estará dirigido a estabilizar el cuadro diagnosticado. Vamos a tratar el episodio depresivo, el cuadro mixto, la descompensación psicótica, la ansiedad generalizada, etc. Voy a volver a repetir esto porque es en apariencia muy evidente y una verdad de perogrullo, pero tal vez es uno de los mensajes centrales que yo quiero transmitir, sobre todo a los más jóvenes. Las ideas de suicidio forman parte de un síndrome. Nosotros tenemos que tener un diagnóstico, el telón de fondo de esas ideas de suicidio. ¿Cuál es? Y tenemos que ir a tratar ese cuadro clínico, esa psicopatología. En sexto lugar, la psicofarmacología clínica nos enseña que cuando algo dio resultado en el pasado, tenemos que repetirlo en el presente. Esto es lo que, un poco jugando con las palabras humorísticamente, yo denomino criterio jurisprudencial, como la jurisprudencia en el lenguaje de los abogados. Cuando un paciente nos dice, a mí me fue muy bien con clomipramina en el pasado, nosotros tenemos que usar clomipramina, salvo que medien nuevas contraindicaciones actuales. Porque ya sabemos hoy, aunque no lo podemos medir en cada caso particular, que la respuesta a los fármacos tiene un importante componente genético, lo que se llama farmacogenética. Entonces, cuando a un paciente le fue muy bien con fluoxetina, con clorimipramina, etcétera, tenemos que hacer todo lo posible por repetir, aunque hayan pasado 30 o 40 años, ese mismo fármaco. Como decía el gran profe José Tesler, de la farmacología en realidad, en el hospital italiano, nos enseñaba, nunca hay que ser el primero en usar un fármaco, ni el último en dejarlo de usar. No nos tenemos que guiar exclusivamente por las modas o por lo último que nos muestran en nuestros consultorios. Necesitamos escuchar lo que dice el paciente, con qué le fue bien. Ni hablar que la subjetividad de esa persona y la transferencia con un nombre, incluso un nombre comercial, también juegan su rol. En séptimo lugar, tenemos que recordar siempre que nuestro paciente tiene un cuerpo anátomo-fisiológico. Ustedes me dirán, por supuesto, yo nunca me olvido, pero nos olvidamos muy frecuentemente como conjunto que existe una larga lista de trastornos orgánicos que pueden producir síntomas psiquiátricos, incluso en su debut. Prácticamente cualquier síntoma psiquiátrico puede estar ocasionado o empeorado o aumentado por un desorden orgánico o tóxico. Entonces, siempre tenemos que recordar que existe el médico clínico, que existe el laboratorio y que existen los diagnósticos diferenciales. Es importantísimo no comernos el caramelo con el papel puesto. Nosotros somos médicos, tenemos matrícula médica y tenemos que pensar en desórdenes en el cuerpo anátomo-fisiológico. En octavo lugar, los casos de trastornos del ánimo que no respondan satisfactoriamente a una terapéutica que nosotros hemos instalado,
y que se compliquen con la aparición de ideas suicidas, si no existen contraindicaciones, tenemos que pensar en la posibilidad de recurrir al litio. Hay que tener presente el potencial del litio para interactuar con otros fármacos y tomar las medidas necesarias. Lo mismo pasa en el contexto de una esquizofrenia o psicosis parecidas y el uso de la clozapina. Nos tenemos que animar a utilizar los fármacos, nuestros fármacos mágicos, el litio y la clozapina, aunque tengan sus riesgos en situaciones en donde se merece, amerita su uso. El tratamiento con clozapina, obviamente hay que hacerlo siguiendo todos los pasos estipulados para la seguridad del paciente. Esto es perfectamente posible de realizar. Y por último, la tarea del psiquiatra no termina cuando el paciente se suicida. Si lamentablemente nuestro paciente o nuestra paciente comete un suicidio y verdaderamente logra quitarse la vida, es de enorme trascendencia ofrecer a los sobrevivientes lo que se llama postvención, que vendría a ser la otra punta de la prevención. ¿Sí? Es decir, trabajar, alojar, dar un lugar a los sobrevivientes. Discúlpenme esta expresión, pero es fundamental poner la cara, acompañar, abrazar, escuchar a los que quedan vivos luego de un evento trágico como es el suicidio de un ser querido. Ustedes saben que la cifra aumenta, disminuye, pero entre 800.000 y 1.000.000 de personas por año se suicidan. El número es muy alto, compite con un montón de causas de muerte, compite con los accidentes de tránsito y les gana. Entonces, tenemos, es una reflexión importante de nuestra práctica, cómo manejarnos clínicamente con el paciente con ideas suicidas y también muy importante cómo hacer cuando un paciente efectivamente se suicida con los sobrevivientes, que es lo que nosotros tenemos que ofrecer allí como psiquiatras. Por último, antes de agradecer, simplemente digo, recurro una vez más a la recomendación de ampliar el recurso de lecturas, ampliar la circunvalación de narrativas, ampliar las palabras que nosotros usamos, explorar nuevas metáforas, utilizar colores al hablar. Nos permite escuchar mejor, acompañar mejor, dejar de trabajar a la defensiva y hacer lo que nosotros tenemos que hacer, como dijo el gran médico francés del siglo XIX, mal atribuido a Hipócrates, acompañar siempre. Muchas gracias. Le dejo la palabra a mi querido amigo León Daniel Matusevich, que nos va a seguir hablando en la segunda media hora. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Buenas noches, ¿cómo les va? Yo soy Daniel Matusevich, soy médico psiquiatra, trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires y voy a charlar con ustedes media horita en referencia a la cuestión del suicidio en la vejez. Gracias, Carlos, por la invitación y por el honor de permitirnos cerrar tu jornada a Santiago y a mí. Bueno, esta es una presentación que yo di, tiene algunas diferencias, algunas modificaciones. El año pasado en Chubut, que fui invitado por los amigos de APCHU, y más allá de las modificaciones, tiene algunas ideas que se mantienen estables. Una de las ideas es el título, digamos. En relación a la cuestión del suicidio en la vejez, el título es Una epidemia oculta. Este título se mantiene estable porque
el suicidio en la vejez sigue siendo una epidemia oculta y sigue pasando totalmente desapercibido. La visibilidad del suicidio en la vejez es absolutamente escasa y esto tiene que preocuparnos. Si alguno duda de esto que yo estoy diciendo, porque está muy bien dudar como modo de aproximarse a las diferentes cuestiones, con googlear suicidio en la vejez en la Argentina y ver cuántos trabajos ustedes encuentran en relación al suicidio en la vejez, o revisar las presentaciones en los congresos nacionales de psiquiatría o de psicología y ver cuántas presentaciones hay en relación a este tema. Bueno, ustedes seguramente ahí se van a quedar pensando y van a entender un poquito más por qué yo hablo de epidemia oculta. Bueno, en esta diapositiva lo que yo trato de mostrarles es desde qué lugar yo voy a contarles lo que les voy a contar. Y el lugar tiene que ver con la clínica. O sea, yo me dedico a atender pacientes, trabajo en un hospital, trabajo específicamente en un servicio de psiquiatría. Y para dar más datos o más detalles, trabajo en la sala de internación de un servicio de psiquiatría. O sea, contra lo que algunos creen, no soy poeta, no soy filósofo, no soy sociólogo, no soy antropólogo, soy psiquiatra. Y bueno, me gano la vida como mejor puedo atendiendo pacientes. O sea que lo que yo les voy a contar son cuestiones que tienen que ver con mi clínica, con la clínica de todos los días. Con mi clínica de todos los días, mejor dicho. A mí me parece muy importante cuando uno va a hablar de clínica o de una determinada clínica, entender que hay muchos niveles de complejidad. O sea, en referencia a lo que es la literatura, Nabokov, Vladimir Nabokov, que es un señor que era escritor, decía que siempre dentro de una novela debe haber al menos otra novela. Yo les espero al final de esta charla poderles haber transmitido que en el interior del suicidio en la vejez hay muchísimas novelas de muchísimos niveles diferentes y con muchísimas complejidades diferentes. Y bueno, vamos a tratar por lo menos de ver algunas, ¿no? Vamos a tratar por lo menos de ver algunas. El presidente de APSA, el presidente de nuestra asociación, yo también soy miembro de APSA, de alguna manera dijo esto, lo dijo a su manera en realidad, yo lo digo a la mía, y lo que yo quiero decirles es que el suicidio está multisignificado. El fenómeno suicida, porque no hablamos de suicidio en general, los suicidólogos, las personas que se dedican a este tema, a la investigación y al análisis del suicidio, se los llama suicidólogos, plantean que el suicidio está multisignificado, el fenómeno suicida lo está. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, de manera muy sencilla, que quien trate de agotar este tema con una sola mirada o a partir de un solo modo de comprender la realidad, inevitablemente va a llevar adelante, mejor dicho, una práctica absolutamente reduccionista. Entonces, frente a un fenómeno de una complejidad prácticamente inabarcable, lo mejor que nosotros podemos hacer es acudir a lo que algunos llaman la humildad epistemológica, y tratar de pedirle ayuda a la mayor cantidad de saberes posibles. Seguramente algunos abrevarán más en cuestiones que tienen que ver con la medicina, otros lo pensarán desde la antropología, por supuesto están las personas que piensan que la sociología es la clave para comprender por qué una persona decide quitarse la vida. Los psicoanalistas de Menninger en adelante han dicho mucho de este tema. Los psicólogos también fatigan esta cuestión y bueno, ni que hablar de los filósofos y todos los libros que han escrito en relación a esta cuestión. Entonces, no es que uno tiene que ser un sociólogo, un filósofo, un antropólogo, que tampoco estaría mal, para nada, pero la humildad epistemológica para acercarnos a la cuestión suicida en general, y yo creo que ni hablar del fenómeno suicida en la vejez, que para mí es
el más complejo de todos los fenómenos suicidas, y creo yo, podría justificarlo porque lo planteo, requiere de tener por lo menos interés en diferentes campos, en diferentes áreas. Ahora, la gran pregunta es esta, entonces. Si esto que yo acabo de decir es bastante un acuerdo, entonces, ¿por qué los médicos intentan explicarlo solamente desde la medicina? ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes van al acervo bibliográfico internacional o el acervo bibliográfico vernáculo, lo que ustedes van a encontrar es trabajos que tratan de dar cuenta de este fenómeno desde lo que es una mirada neurobiológica pura y dura. Y la neurobiología, como vimos en la diapositiva anterior, que la vuelvo a pasar por si alguno se la perdió, es nada más que una de las patas de la mesa, pero de ninguna manera es la pata que sostiene a la mesa. La mesa se sostiene. ¿Por qué yo digo que el suicidio en la vejez es una epidemia oculta? Lo vamos a ver ahora y lo vamos a linkear en relación al viejismo. Pero muchas personas creen, y personas que se dedican a este tema, que los adolescentes se suicidan más que los viejos. O sea, sabemos que el suicidio en la adolescencia es una urgencia epidemiológica tremenda. Pero el suicidio en la vejez no debería ser lo menos, no debería ser lo menos. Esto salió en el 2018 en un diario en Chile. Me llamó mucho la atención, por eso lo transformé rápidamente en diapositiva, porque es la primera vez que yo leo, digamos, en Argentina nunca leí una cosa por el estilo y tampoco es habitual que se publiquen este tipo de cuestiones en otros países, así como poniendo en primer plano que los viejos se suicidan más que los adolescentes. Pareciera que hay como una especie de conocimiento general que plantea algo así como que el suicidio en la adolescencia es una gran tragedia, vamos a estar todos de acuerdo en esto, creo, pero por supuesto que hay muchas personas que creen que el suicidio en la vejez es mucho menos tragedia que el suicidio en la adolescencia. Quiero decir que un destino posible en la vejez es el suicidio y no espanta o no asusta o no preocupa o no angustia tanto como el suicidio en la adolescencia. ¿Y por qué es esto? Lo vamos a ver dentro de 2 diapositivas. En la próxima diapositiva, en esta, lo que vamos a ver, veamos la parte de arriba, que tiene las columnas en rojo, en gris, en menos gris y en menos gris aún, digamos, cómo son las tasas de suicidio. Y vamos a ver que esto es en Chile, no he conseguido números en Argentina, pero es bastante interesante porque lo que en Chile se muestra es que el grupo que más, digamos, suicidios comete por cada 100.000 habitantes es el grupo que tiene entre 70 digamos, entre 69 y 70 años, o sea, entre 60 y 70 años exactamente. Y después viene el grupo de personas que tienen 80 años y más. La literatura internacional y un poco algunos números bastante precarios que hemos podido construir en Argentina muestran que el grupo de personas de más de 80 años se suicida más que el grupo de personas de 65 años para arriba. Ustedes saben que el punto de corte para considerarse viejo todavía sigue siendo los 65 años. Entonces, una primera idea es que los suicidios en la vejez son más frecuentes que los suicidios en la adolescencia, aunque tienen mucha menos potencia en lo que tiene que ver con la visibilidad. Por eso es que yo mantuve el título de un año a otro y en realidad lo vengo manteniendo de hace más de 10 años, que vengo fatigando, digamos, con estas charlas en relación a este tema, con bastante poco éxito. Por eso el suicidio en la vejez es una epidemia oculta. Entonces, algunas cosas que ya dijimos y otras que podemos agregar. Epidemia oculta, ¿por qué? Porque recibe menos atención que el suicidio en la adolescencia, ya dijimos por qué. Tragedia versus naturalización, ¿a qué me refiero? Me refiero a que, lo que dije antes, el suicidio en la vejez está naturalizado, tiene menos visibilidad,
que el suicidio en la adolescencia y es considerado por muchos un acto de dignidad. Por supuesto que si hubiera tiempo podríamos discutir todas estas cuestiones, pero en principio me parece que no va a haber tiempo para que discutamos. Una lástima. Entonces, la explicación. ¿Por qué el suicidio? ¿Por qué el suicidio en la vejez? ¿Por qué el suicidio en la vejez es una epidemia oculta y pasa mucho más desapercibido que el suicidio en la adolescencia? Seguramente por muchos motivos, yo me detengo en uno. En el que me detengo es en el viejismo. Ahora al viejismo se lo llama edaísmo. Salió una nota en el diario la semana pasada, en uno de los diarios, creo que en La Nación, que hablaba del edaísmo. En mi época se hablaba de viejismo. La explicación del viejismo, ustedes pueden leerla ahí si ven esa pequeña viñeta, me parece que ese dibujito lo explica claramente. Este señor acuñó el término viejismo, en realidad él lo acuñó en inglés, ageism. Este señor murió en el 2010, no me acuerdo exactamente, 2011. Es Robert Butler, fue el primer director del Instituto Nacional de Envejecimiento de los Estados Unidos, y él, cuando habló de viejismo o de edaísmo, como se lo llama hoy, ageism, él decía que son conductas complejas, estructuradas socialmente, negativas, de devaluación consciente e inconsciente, mantenidas por la población, que generan miedo y rechazo a la vejez, al envejecimiento, y esto es muy interesante, que están sostenidas por las propias víctimas en muchos casos, por los propios viejos. Entonces, el viejismo, bueno, Butler envejeció muy bien, una persona muy, muy interesante, pero todo el tiempo trataba de parecer como alguien con onda. Entonces, si ustedes lo buscan en la red van a encontrar muchas fotos de él haciendo cosas muy raras. Entonces, ser viejista, tener una clínica viejista, pensar la vejez en modo viejista es creer que los viejos son inútiles, incapaces, asexuados, bueno, todas estas cosas, o que todos los viejos están dementes, vieron que ahora nadie habla de pérdida de la memoria, digamos, de fallas en la memoria, de olvidos. Ahora de lo que se habla es de deterioro cognitivo, o sea, cualquier persona que se olvida algo tiene un deterioro cognitivo. Y esto claramente es un modo viejista de pensar la cosa, ¿se entiende? Porque es que la mirada médica y biológica tome el control de conductas de la vida de todos los días, como es olvidarse cosas. Por eso los viejos tienen pánico de decirle a los hijos, o el esposo a la esposa, que se están olvidando porque saben que lo van a mandar al médico, que lo van a mandar al neurólogo, que le van a hacer una evaluación neurocognitiva, que le van a decir que no tiene nada, pero que le van a dar medicación para el Alzheimer, digamos. Un triste camino viejista para muchos ancianos hoy por hoy. Seguimos. Entonces, que el viejismo esté instalado en nuestra sociedad es súper complicado, pero por supuesto que nuestra especialidad, ¿qué es lo que hace? Y nuestra especialidad es el reflejo de nuestra sociedad, ¿se entiende? O sea, no podemos pretender que nuestra, digamos, que nuestra sociedad y nuestra especialidad no estén totalmente en interacción. Entonces, a mí siempre me interesa la cuestión de la formación. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo se forman nuestros residentes y jóvenes médicos psiquiatras? Y por suerte hay alguien que pensó esto y escribió un trabajo y lo publicó en una revista que se llama International Psychogeriatrics. Este es un trabajo del doctor Julián Bustín, que yo siempre cito y que a mí me interesa mucho, y me voy a detener un poquito. Vamos a llegar hasta donde lleguemos. Yo, con tal de que ustedes no se queden dormidos, no se aburran y se queden pensando, mi tarea, me voy a sentir conforme con las cosas que he ido charlando con ustedes. Así que no me voy a apurar, porque la verdad que no está bueno apurarse un sábado a la noche. Entonces, Julián publicó este pequeño trabajo, que es un pequeño trabajo porque tiene pocas hojas, pero es un gran trabajo por los datos que nos da. Y salió en cartas al editor en International Psychogeriatrics, que es una de las 3 revistas de psicogeriatría que más onda tienen. Entonces, fíjense, se los voy a leer para que los podamos discutir. Fíjense los resultados. Él está haciendo una encuesta en relación a la formación de los residentes
de nuestro país, un número interesante de residentes. Y les pregunta en relación a la formación en psicogeriatría. Fíjense, el 58.4 recibió entrenamiento teórico, bastante bien. El 23% de ese 58.4 calificó que ese entrenamiento fue adecuado y suficiente. O sea, que hay casi un 80% que lo calificó como inadecuado. Pero fíjense que también hay más de un 40% que no tuvo ningún entrenamiento teórico en clínica de viejos, en clínica de psicogeriátrica. Fíjense que el 63.4 sí recibió entrenamiento clínico. O sea, ¿eso qué quiere decir? Entrenamiento clínico, en buen romance, es que vieron pacientes, en muchos casos, ¿no? Que vieron pacientes con una persona con la que pudieron compartir esa situación para poder aprender. A mí no me gusta la palabra supervisión. Ahora, de ese 63.4 que recibió entrenamiento clínico, solo el 24% lo calificó como adecuado y suficiente. O sea, que hay casi un 80% de personas que recibieron entrenamiento, pero que creen que ese entrenamiento no fue el adecuado. Y esto es un número muy interesante, que es que en el entrenamiento en los primeros 2 años es menor que en los últimos 2. ¿Qué quiero decir? Hay bastantes trabajos en docencia, para aquellos que nos dedicamos a la docencia, es un dato interesante, en donde en el primero y en el segundo año es donde el joven o la joven psiquiatra más o menos decide a dónde va a ir, qué camino va a seguir. Vivimos en un mundo de subespecialidades, de gran atomización, qué camino va a seguir, qué subespecialidad va a ser en la cual va a brevar. Entonces, ellos ven clínica psicogeriátrica de la manera que vimos en la diapositiva anterior, cuando ya tomaron su decisión. Entonces, eso hace que sea muy, pero muy complicado, porque inevitablemente, ya sea por el amor o ya sea por el espanto, todos los psiquiatras en algún momento van a tener que, insisto, por el amor o por el espanto, van a tener que atender ancianos. Y realmente que no estén entrenados es bastante complicado y requeriría de una charla interesante en relación a la formación. Por ejemplo, y no para pasar el aviso realmente, en APSA, en el Instituto Superior de Formación de Posgrado, ¿por qué no pasar el aviso en realidad? Hay desde siempre un gran interés en todo lo que tiene que ver con la psicogeriatría y hay una materia en donde se les explica a las personas que hacen la especialidad en el Instituto de Formación de APSA, tienen esta materia a lo largo de varios de los años de su entrenamiento y la tienen desde el principio. Yo insistí bastante por esto, la tienen desde el principio. Seguimos. Bueno, ¿por qué se mueren los viejos? Y se mueren en los viejos que se suicidan, estamos hablando, ¿no? Porque los viejos se mueren por muchísimas cuestiones. Bueno, se mueren por una cuestión de fragilidad importante, porque tienen más vulnerabilidad clínica, porque eligen métodos de suicidio que son de alguna manera más efectivos, más eficaces, por todo lo que tiene que ver con ahí puse soledad. Podía haber puesto aislamiento, después lo problematizamos, el par, soledad, aislamiento, pero en líneas generales porque la ayuda tarda más en llegar o es más difícil que llegue. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta pensar que las tentativas de suicidio en la vejez sean consideradas suicidios frustros. Hay mucha experiencia clínica, algo de esto en algún trabajo yo he escrito, en referencia a que es bastante clásico, es bastante habitual que en una guardia, por ejemplo, llegue un señor o una señora que ha hecho una tentativa de suicidio. Digo, esto me pasó a mí, en mi práctica, porque quiero contarles que yo he atendido pacientes que se han suicidado. Vieron que los pacientes se suicidan, pero nadie los atiende, porque cuando uno pregunta, bueno, a ver, ¿quién ha atendido pacientes que se han suicidado? En general no es que la gente levanta la mano. Bueno, si yo dijera que todos los pacientes que yo atiendo se suicidan, ustedes tampoco me derivan pacientes. O sea, que hay que encontrar un balance y un equilibrio. Pero
es bastante habitual que una persona llegue a la guardia, una persona de más de 70 y muchos, de más de 80 y muchos, con una tentativa de suicidio con psicofármacos, con una familia que lo acompaña, muy sorprendidos todos porque no pensaban que algo de esto iba a pasar. Uno hace lo que tiene que hacer y bueno, como nosotros, ahora les cuento cómo trabajamos, vamos a llegar a esa diapositiva en mi hospital, le decimos al señor, a la señora, mire, se tiene que internar. La familia dice, ¿cómo se va a internar? Él quería dormir, no puede ser. Bueno, no estamos de acuerdo. El viejo se quiere ir a la casa, no quiere internarse en una sala de psiquiatría. Y es habitual que después cuando se va a la casa lo que haga es tirarse por la ventana o subir a la terraza y arrojarse al vacío saltando por la terraza. Yo he vivido esta situación y esto tiene que ver con el hecho de no ser considerado un suicidio frustro y con el hecho de creer que, bueno, que los viejos, nada, no tener claro esta cuestión de la epidemia oculta, ¿no? Entonces, en el mundo occidental judeo-cristiano, ¿qué pasa? En el mundo occidental judeo-cristiano hay bastante humildad epistemológica en relación a este tema y hay trabajo en equipo, o sea, no hay personas que vayan a su aire. Nadie va a su aire para atender a viejos con riesgo suicidas, sino que clínicos, asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos, en algunos equipos hay sociólogos y antropólogos, trabajan juntos encontrando la forma de poder acompañar, que es una buena palabra, acompañar a los pacientes, uno los atiende, los acompaña a las familias, ni que hablar cuando hay situaciones de posvención, como dijo Santiago, la posvención, ustedes saben que la posvención no existe como palabra, es un neologismo que lo acuñó Edwin Schneidman. Esto siempre me gusta decirlo y lo charlo bastante con el doctor Musa, que es un distinguido suicidólogo. Bueno, Edwin Schneidman está considerado el padre de la suicidología y un gran inventor de neologismos. O sea, él fue el que pensó, trabajando en Los Ángeles, en Estados Unidos, toda esta cuestión de cómo acompañamos a la gente, a los que él llamaba los sobrevivientes del suicidio, porque él pensaba que el suicidio se daba en un contexto de un grupo familiar, entonces había que acompañar a la familia, y eso es en el contexto de la posvención. O sea que la palabra posvención viene de Edwin Schneidman, la palabra suicidología también. Él era un inventor de palabras, tenía muchas palabras referidas a este tema, al tema del suicidio, pero bueno, les digo esta nada más para que no se vayan. Entonces, bueno, dijimos trabajo en equipo, dijimos trabajo colaborativo, más bien, porque pensar si hay o no hay equipos hoy en la posmodernidad tardía es todo un tema complejo desde el punto de vista epistemológico por cómo están circulando las teorías, pero sí trabajo colaborativo. A mí me gusta más pensar la cuestión como trabajo colaborativo que como trabajo en equipo, porque un equipo no es 5 personas que piensan todas distintas y hacen lo que quiere el médico, digamos. Esa es la definición de equipo en Argentina, ¿no? Pero realmente la construcción de un equipo, bueno, requiere de muchísimas salvedades. Ahora, fíjense ustedes, ¿qué es el Prospect? El Prospect es un programa de prevención, el programa de prevención del suicidio más importante que hay en los Estados Unidos y en relación al tema de la vejez y probablemente en el mundo, digamos, ¿no? Es un trabajo colaborativo que llevan adelante los médicos generalistas, o sea, los médicos clínicos, porque estos pacientes son vistos por los doctores clínicos. Entonces, una cosa es verlos y otra cosa es reconocer lo que les pasa. Entonces, los doctores clínicos son quienes los ven. Entonces, los americanos encontraron, los norteamericanos, mejor dicho, no los americanos, encontraron que la manera de poder disminuir la tasa de suicidio en la vejez tenía que ver con trabajar con todos los equipos médicos y con generar indicadores que pueda reconocer el doctor clínico más allá de que el señor o la señora lo va a ver por otra cosa. Este es un trabajo buenísimo. Es un trabajo que lo lideró Jane Pearson. Jane Pearson no es ni médica ni psicóloga, es socióloga y es una de las personas más calificadas para
hablar de la cuestión del suicidio en la vejez. Entonces, ella vio, les cuento rápidamente el trabajo, pero vale la pena para entender cómo es la construcción de la matriz disciplinar del trabajo colaborativo o el marco epistemológico, que es más o menos parecido a decir matriz disciplinar. Bueno, ellos vieron que un montón de señoras y señores que se suicidaban, una gran cantidad, por ahí no está bueno decir un montón, una gran cantidad de personas que se suicidaban, en el año anterior habían sido vistos por un médico generalista. Pero no porque estuvieran deprimidos necesariamente, sino por cualquier cuestión clínica. O sea, lo fueron a ver porque le dolía la espalda y quizás si el generalista hubiera estado atento a una serie de indicadores que tienen que ver con la fragilidad y con mi última diapositiva a la que no vamos a llegar, hubieran podido reconocer que ese dolor en la espalda o ese motivo de consulta clínica venía, digamos, como si le dijera, en la casa de Juan vive Pedro, venía con alguna otra cuestión y entonces podían haber pedido la ayuda de un colega psiquiatra. Por eso en nuestro hospital, digamos, este es el número exacto, 77% de los viejos vieron a un médico clínico en el año previo a su muerte. Y de vuelta, no lo fueron a ver por una cuestión, no lo fueron a ver por una cuestión psiquiátrica. Entonces, en nuestro hospital, ¿qué hicimos? Hicimos ya hace bastantes años un programa de manejo de la depresión para pacientes mayores de 65 años, que hasta donde yo sé es el único programa de detección de la depresión en la vejez que hay en Argentina. Ojalá haya otros, yo no lo conozco, pero no hay manera de trabajar en relación a la detección del riesgo suicida en la vejez o a tratar de que esta epidemia oculta lo sea menos o tenga más visibilidad si no es codo a codo con los generalistas. ¿Sí? Este es un trabajo que salió hace ya bastantes años, hace 10 años en la Revista Argentina de Psiquiatría. El grupo nuestro lo lidera un doctor clínico, que es el doctor Marcelo Yapira, gerontólogo de nota, y entonces nosotros, nuestro grupo de psicólogos y nuestro grupo de psiquiatras trabaja con los clínicos en la guardia. Cuando llega un viejo a la guardia, por supuesto, pero también trabaja apoyando a los doctores clínicos que ven a viejos que en apariencia no están deprimidos. Lamentablemente no voy a poder hablar hoy de lo que tiene que ver con la clínica de la depresión en la vejez, porque la clínica de la depresión en la vejez es muy, pero muy particular. Tiene muchas características que la hacen absolutamente diferente a la clínica de la depresión en el adolescente, que me interesa mucho por lo del suicidio en la adolescencia, y a la clínica de la depresión en el señor o en la señora que tienen esquizofrenia, que también serían como los tres grandes grupos. A mí me gusta pensar el suicidio así, en relación a lo que tiene que ver con la esquizofrenia, en relación a lo que tiene que ver con la adolescencia, en relación a lo que tiene que ver con la vejez, por supuesto que atravesado por los síntomas de la serie depresiva, por supuesto que atravesado por el alcoholismo, por supuesto que atravesado por el consumo de sustancias. Pero me parece que es mucho más interesante ese modelo abarcativo de pensamiento que pensar simplemente en patologías. Pensar en estos grupos que tienen patologías, pero son grandes grupos con modos y maneras de suicidarse muy particulares de cada uno. Bueno, me quedan 2 minutos. Entonces, como me quedan 2 minutos, me voy a despedir de ustedes. Por supuesto que le voy a volver a agradecer a Carlos y le voy a pedir disculpas por que me quedó cortito el tiempo, con la última diapositiva. Ven cuántas que tenía, están buenísimas. Ahí aparece Alain Delon, Bifo Berardi, bueno, Mark Fisher, es el preferido del doctor Abadi, hay de todo. Y entonces, esta última diapositiva es lo que tiene que ver con lo que nosotros estamos tratando de definir en el Hospital Italiano de Buenos Aires como fragilidad psiquiátrica. Entonces, un señor o una señora que está aislado, que tiene síntomas de la serie depresiva, que tiene algún modelo de deterioro cognitivo, hay muchos, que está institucionalizado, que tiene una situación de vulnerabilidad económica, que tiene algún antecedente de suicidio en su vida o en su familia, que es viudo, podría ser una viuda, pero podría ser una viuda o un viudo, que se cae, que tiene algún modelo de dolor crónico,
y que está tomando medicación psiquiátrica, todas son correctas o la combinación de todos estos factores es lo que configura la fragilidad psiquiátrica. El anciano frágil es un cuadro desde la clínica que está perfectamente definido. El anciano frágil en un sentido psiquiátrico no tanto. Entonces, cuando nuestros clínicos ven a un paciente que tiene alguna de estas cosas, siempre nos llaman a nosotros para que los acompañemos. Nos parece que en un sentido absolutamente de lo que tiene que ver con estar en la cancha, es muy sencillo reconocer todas estas variables que yo les iba a contar un poco a todas ellas en la segunda parte de mi charla, reconocer estas variables y a partir de estas variables poder pensar la mejor manera de acompañar y ayudar a nuestros pacientes en el sentido que decía el doctor Levin. Contrato de medios a full, 100% ético, no contrato de resultados. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Dani, tenemos 3 minutitos, tenemos 5 minutos más que nos dan los operadores para un cierre final. Ahí estamos los dos en la pantalla. Yo quiero mencionar, amigos, hay una pregunta de una colega, Graciela Martínez, que pregunta si usamos litio en dosis subterapéuticas. La respuesta sería que no, digamos, las dosis subterapéuticas, digamos, la respuesta está en la propia pregunta. Hay que usar todos los fármacos en dosis terapéuticas. Las dosis subterapéuticas solo nos exponen a los efectos adversos y no a los efectos terapéuticos. Y luego hay una colega, Nancy Linares, que recomienda el libro de Mario Gruber, colega tucumano, que se llama De los suicidios. No lo conozco, lo vamos a conseguir y lo vamos a leer. Dani, tuya la palabra. Un No, placer. Santi, yo ya hablé bastante, así que si vos querés decir algo más, para mí, si hay alguna pregunta, con gusto la respondemos, si no, dale Las, vos. las preguntas fueron esas dos, hubo muchos comentarios elogiosos que agradecemos muchísimo el chat desde ya. Lo que, lo único que yo quiero decir para cerrar, además de volver a agradecer a los organizadores y de agradecer a mi compañero de exposición, mi gran amigo Dani Matusevich, que es un placer compartir la actividad con él. Como siempre, quiero volver a pasar el mismo mensaje que, sobre todo dirigido a los colegas más jóvenes. Es muy importante estudiar psiquiatría, la psiquiatría es una disciplina muy amplia, muy profunda, hay mucho para leer, no tenemos que dejar de lado la psicopatología, no tenemos que comprar clasificaciones chatas, sonsas, que simplifican demasiado lo que es un fenómeno muy complejo, el fenómeno psicopatológico. Como decía Henrié, existe el hecho psicopatológico, pero también acompañado con esto, con la lectura de los clásicos, con la lectura de la verdadera psicopatología, no dejar nunca de navegar por aguas distintas. Los psiquiatras ejercemos una disciplina que tiene que ver con lo cultural, con lo histórico, con lo diferente, con el estigma, con la subjetividad, con la individualidad, con lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros. Y esto no lo vamos a encontrar solamente en los libros de psiquiatría y de psicopatología, sino en la gran literatura, en el arte, en la música, en la poesía, en el encuentro con los demás, en escuchar todas las formas de expresión humana. Creo que a los psiquiatras hoy del siglo XXI se nos aplica más que nunca la vieja frase del filósofo griego, nada de lo humano me es ajeno. Dani, por favor, cerrá vos. No, no, Santi, me parece que está perfecto. Nada, agradecemos eso. Bárbaro, buenas noches a todos, feliz cierre de jornadas y muchas gracias por la invitación.